Vamos a ver. Bueno, a ver, paremos esto. Ignorar. Listo. Entonces, bueno, yo me imagino que ustedes ya se dieron cuenta de la información que anda rondando por ahí. Entonces es lo que decidieron los profes de planta del curso es que es real, sí es real. Lo que decidieron los profes de planta del curso es que vamos a hacer una curva. A ver, yo busco exactamente cuál fue el mensaje que me envió el coordinador. Entonces, em, se le va a subir 1.25 a todos los estudiantes que presentaron la evaluación el pasado sábado. Bueno, ¿cuál es la justificación de esto? Es un tipo de curva que hemos decidido implementar debido a las dificultades externas a la evaluación que se realizó. Esas dificultades son el paro, el reinicio apresurado de clases del semestre, el nuevo sistema de evaluación y la tipología distinta. Específicamente, el hecho de que solo si tenían la respuesta correcta se les calificaba el ejercicio correcto. Bueno, entonces ya saben, si ustedes presentaron la evaluación, tienen ese 1.25 adicional en la nota. Además de eso, em, los reclamos, si hay reclamos sobre el examen, también los vamos a tener en cuenta, pues porque pues, obviamente si ustedes tienen, si hay reclamos válidos, pues eso hay que revisarlo. Ahora, sobre los reclamos. Resulta que muchas personas me han hablado específicamente del punto 1, que según lo que vieron en la solución del examen, que, por cierto, en el Moodle ya están los videos con las soluciones de los 4 puntos. Según lo que vieron en la solución del examen, hay varias personas que me han dicho, profe, pues yo tengo el primer punto bueno y me lo calificaron malo. Entonces, yo voy a estar revisando a ver si pasó, de pronto si hay algún error en la calificación o lo que sea. Em, de hecho, yo pensaba hacer eso ayer en la noche y me di cuenta de que no tengo suficiente información para hacer eso. Y ahí sí me voy a disculpar con ustedes, pero les voy a pedir que me vuelvan a enviar los correos con reclamos. Todavía no me los envíen todavía. Yo les voy a enviar un correo ahorita en la tarde. Y la razón es que yo no tengo ni el PDF del examen de cada uno de ustedes ni la calificación. Entonces, cuando me vayan a hacer un reclamo, les voy a pedir ese favor, envíenme esos 2 PDFs, además de la información típica que me tienen que enviar, ¿cierto? Entonces, el PDF con el examen que les tocó y el PDF con la calificación. Pero todavía no me lo envíen. Esperen a que yo les envíe el correo hoy en la tarde. María Camila me iba a decir algo. Sí, profe, pues no lo hice porque me acabé de acordar, pero si no estoy mal en el PDF de la calificación, nos decían que para hacer el reclamo teníamos que enviar el PDF de la calificación y el PDF del examen Bueno, ahí, pero sí, no creo que la mayoría lo hicimos, pues no lo teníamos en pues cuenta. la mayoría no lo hizo, ¿cierto? Entonces yo no tengo forma de saber, pues cuando ustedes me piden, profe, revíseme el punto 1, pues yo no sé cuál es su punto 1 y no sé qué calificación sacó usted en ese punto. Bueno, entonces por el momento no tengo forma de hacer esa revisión, por eso les voy a escribir ahorita más tarde. Por favor, todavía no me envíen correos, porque yo lo que voy a hacer es borrar todos los correos que me han llegado hasta el momento. Bueno, em, listo. No sé si tienen más dudas sobre ese examen y sobre la revisión. Bueno, entonces dejemos eso así por el momento. Vamos a seguir con el tema del curso. No se le puede responder al mismo correo con esos archivos. Yo preferiría que no me respondieran el correo,
porque eso lo que hace es anidar todos esos correos en uno solo y eso es así me queda más difícil controlarlo. Entonces, cuando me vayan a enviar el correo con el reclamo, envíenme un correo eh, desde cero, ¿cierto? Ustedes le dan redactar, ponen el asunto, todo ese cuento. Listo. Vamos a recordar entonces qué hicimos la vez pasada. Esta es la clase 22. Entonces, la vez pasada empezamos a hablar de campos vectoriales. Un campo vectorial es una función de estas que va de Rn a Rn. Bueno, o más general, de un subconjunto de Rn en Rn. Listo. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito de un campo vectorial, ¿cierto? Una función de 4 variables y 4 componentes. Esto está definido en un subconjunto de R4 simplemente porque, por ejemplo, W1 puede ser 0, la X habíamos dicho que tenía que ser mayor que 0, lo mismo que la Z. Ahora nos vamos a concentrar en el caso de R2, R2 y de R3, R3. Bueno, n igual 2, n igual 3. Entonces, por ejemplo, un campo vectorial en dos variables es algo de este estilo, una función con dos componentes. Esas dos componentes normalmente se llaman P y Q y muchas veces vamos a utilizar la base canónica para escribir estos campos. Entonces, en vez de escribirlo así con paréntesis y coma, vamos a escribir P en dirección de I más Q en dirección de J. Listo. O en tres variables serían I, J y K. Ahora, ¿cómo se hace la representación gráfica de un campo vectorial? Pues la idea va a ser muy sencilla. Uno agarra los puntos del dominio, grafica unos cuantos de esos puntos y luego le calcula la imagen a esos puntos. Esa imagen van a ser unos vectores, por eso se llama un campo vectorial. Y uno lo que hace es dibujar esos vectores con punto inicial exactamente en donde lo calculamos, ¿cierto? Entonces es algo de este estilo. Obviamente hacer eso a mano pues es mucho trabajo y no va a quedar muy bien dibujado. Entonces yo les había hablado de estos applets de GeoGebra. Si ustedes buscan vector field, eso significa campo vectorial, y le ponen GeoGebra, estos primeros resultados que le salen son los applets que yo les mostré la vez pasada. Entonces este es de el que es en 2 dimensiones. Por aquí está uno en 3 dimensiones. De hecho hay otros más. Bueno, ya escojan, miren ustedes a ver cuál se ve mejor. Este fue el que utilizamos la vez pasada. Todos están hechos por este señor, Juan Carlos Ponce Campuzano. Listo. Entonces eso fue lo que utilizamos aquí para dibujar este campo vectorial. Aquí lo intentamos hacer a mano, pero pues obviamente no se alcanza a ver bien. Con este dibujito se ve un poco mejor, como bueno, si esto fuera un flujo, por ejemplo, ya uno puede ver más o menos en qué dirección están fluyendo las cosas. Ejemplos importantes de esto es el campo gravitacional, también están el campo eléctrico y el campo magnético. Son campos que ustedes, los que estén viendo o los que vayan a ver Física 2, van a estudiar. Ahora, los campos que nos interesan a nosotros, los más importantes para nosotros en este curso van a ser los campos gradientes. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente cuando uno tiene una función de varias variables, pero es una función escalar, o sea, produce un solo numerito real. Si uno coge y calcula la derivada, el gradiente de esta función, recuerden que ese gradiente es un vector que contiene las derivadas parciales de esta función. Listo. Entonces, ese vector gradiente es un campo vectorial. Bueno, hicimos este ejemplo. Digamos, si yo tengo esta función escalar f de x y igual a esta cosa, tenemos este campo vectorial. Y este campo vectorial, pues recuerden lo que dice el gradiente. El gradiente me apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Entonces, si yo tengo que esta es la gráfica de la función, el campo gradiente debe apuntar todo hacia el origen. Listo. Luego hablamos, bueno, como estos campos gradientes son de los más importantes con los que vamos a trabajar, les dimos un nombre. Los campos se llaman em, campos conservativos. Conservativo significa que conservan una cierta cantidad. Eso es un término de física. Listo. Entonces, un campo es conservativo cuando es el gradiente de una función. Esa función de la cual son gradientes se llama la función potencial para el campo. Bueno, listo. Entonces dejamos esa discusión de campos ahí.
y luego hablamos de integrales de línea. Vimos dos tipos de integrales de línea, para funciones escalares, para funciones vectoriales. Entonces, para funciones escalares, la integral de línea significa esto. Es el área de una superficie bajo la función que uno tiene y por encima de la curva sobre la cual uno está integrando. ¿Listo? Entonces ya habíamos visto este dibujito. Entonces, para calcular eso, pues hicimos lo típico que uno hace cuando quiere calcular áreas y volúmenes y todo eso, es partir en pedacitos, aproximar y luego sumar todo eso. Entonces, lo que sale es esto. Y aquí dimos ya la definición concreta. Entonces, ¿qué es la integral de línea de una función escalar? Lo que uno hace es primero parametrizar eh, la línea sobre la cual está integrando o la curva. Entonces aquí tenemos esta parametrización gamma. Los límites de la parametrización van a ser los límites de la integral. Luego uno coge la función, la evalúa en la parametrización y por último multiplica por este ds. Este ds lo habíamos llamado el diferencial escalar de longitud, que la vez pasada, la clase anterior, ya lo habíamos discutido. Bueno, entonces estos comentarios son importantes. Para poder usar esta definición tenemos que hallar esta parametrización de la curva. Una de las cosas que vamos a hacer hoy es ver que hay una forma alternativa, hay formas alternativas de calcular estas cosas. Bueno, aquí hicimos un ejemplo, era un ejemplo muy sencillito. Luego hablamos de integrales de línea para campos vectoriales, que la definición es casi la misma. Tiene un par de diferencias pequeñas. Primero, pues la función ahora es un campo vectorial. Y segundo, el diferencial que estamos utilizando ya no es el mismo diferencial que para los campos escalares, ¿cierto? Entonces aquí, como estamos integrando un campo vectorial, vamos a trabajar con el diferencial vectorial. El diferencial vectorial es casi el mismo que el escalar, solamente que le quitamos las barras de magnitud. Bueno, y entonces esto que sale aquí, eso es una operación de entre vectores, es un producto punto. Hicimos un ejemplo de esto, tenía un campo vectorial y un camino parametrizado, hicimos todas las cuentas, en fin. En últimas, cuando uno utiliza la definición, siempre le debe salir algo así, le debe salir como una integral sencillita en términos del parámetro. Cuando digo sencilla, digo que es una integral simple de las que uno aprendió en cálculo integral. Bueno, y lo último que hicimos la vez pasada fue hacer una reescritura de esta definición. Entonces aquí está la definición que dimos, era el campo evaluado en la parametrización por el diferencial vectorial, que es gamma prima de la parametrización de t. Y lo que hicimos fue normalizar este vector. Entonces me va a quedar algo así, multiplicamos y dividimos por la norma de este vector, me queda aquí un vector unitario, ese vector lo llamamos t, y luego aquí me queda el diferencial escalar de longitud. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Lo que sale de hacer esa operación es que si yo tengo una integral de un campo vectorial, eso es equivalente a hacer la integral de un campo escalar que se obtiene a multiplicar el f por este vector tangente y unitario a la curva. Bueno, Profe, pero entonces, ese producto ahí de F y T es producto punto. sí, este es un producto punto, porque estos dos son vectores. Y ya, cuando ustedes hacen este producto punto, esto se convierte en un escalar, ¿sí o no? Entonces lo que estamos diciendo es que esta integral de un campo vectorial se puede ver como la integral de una función escalar, la que resulta de hacer este producto punto. Bueno, entonces esta reescritura nos va a servir para hacer una interpretación física de qué es esta integral de línea. Bueno, entonces vamos a empezar con eso hoy. Interpretación física de f.dr, que ya lo habíamos dicho, que eso era lo mismo que la integral sobre sobre c de f.t de s. Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo. Digamos que yo tengo, bueno, digamos que yo tengo esta curva. Y por aquí
me voy a parar en un punto específico y voy a dibujar el vector tangente. Entonces acá yo tengo este vector tangente y unitario. Ahora, en cada punto de la curva yo voy a tener ese vector tangente. Ahora, ¿qué va a ser el campo vectorial? Entonces, este lo tenemos acá y aquí vamos a dibujar este campo vectorial con ese color. Entonces, el campo vectorial nosotros sabemos que en cada punto del dominio uno va a tener algo así, ¿sí o no? Entonces, por aquí hay otra cosa, por aquí hay otra flecha, por acá hay otra flecha, digamos así, por acá hay otra así. En particular, en los puntos de la curva yo también voy a tener el campo vectorial definido. Digamos, aquí voy a tener esto. Aquí, digamos, en este punto voy a tener, digamos, esto. Entonces, el campo vectorial son un montón de flechas por ahí que están por todo el plano. Bueno, y entonces, para poder hacer una interpretación de esto, hay que recordar cómo funciona este producto punto. Entonces, recordemos. El producto punto de f con t es lo mismo que la magnitud de f por la magnitud de t por coseno de teta, donde teta es el ángulo entre ellos. Listo, o sea, teta es este angulito de acá. Ahora, esto es simplemente cuestión de recordar cuáles son las propiedades de este producto punto. Entonces, alguien me puede decir una de las propiedades que diga como, bueno, ¿qué tiene que ver este ángulo con el valor del producto punto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el producto punto da cero? ¿Qué significa eso para el ángulo? Es 90 grados. Muy bien, listo. Entonces, si el producto punto da cero, significa que este par de cosas son perpendiculares. Entonces, fíjense qué va a pasar aquí en la integral cuando el campo sea perpendicular a la curva. Esto me va a dar cero. Eso significa que ese pedacito de curva no va a sumar nada en esta integral. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo otro que puede pasar? Digamos, cuando el producto punto va a ser positivo. ¿Qué valores debe tomar el ángulo para que sea positivo el producto punto? No sería como entre menos pi medios y pi medios. De menos pi medios y pi medios, eso es correcto. Entonces, específicamente, aunque menos pi medios, pues no me interesa mucho el ángulo negativo. Digamos, si este ángulo está entre 0 y 90 grados, entre 0 y pi medios, este producto punto va a dar algo positivo. Bueno, ¿y cuándo va a dar negativo? Va a dar negativo cuando este ángulo es mayor de 90 y por lo menos hasta 180. Bueno, listo. Entonces lo que está pasando ahí es que dependiendo de, digamos, si las direcciones del campo vectorial y el vector tangente se parecen, es decir, si ese ángulo es cero o está cercano a cero, entonces esto va a dar un número positivo. Y si las direcciones de ese par de cosas son muy diferentes, digamos, si son perpendiculares, eso va a dar cero. Y si ya, digamos, tienden a ser 180, esto va a dar negativo. Eso significa que esta integral va a sumar cosas cuando este par de vectores tienen direcciones parecidas. Va a restar cosas cuando el par de vectores tienen direcciones muy diferentes, ¿cierto? Digamos casi direcciones opuestas. Y va a ser cero exactamente cuando los dos son perpendiculares. Entonces, la forma en que vamos a utilizar eso para hacer una interpretación es pensando que esta F es una fuerza y que yo tengo una partícula que se mueve a lo largo de esta curva. Por eso estamos diciendo interpretación física. Entonces, si F es una fuerza y yo tengo una partícula moviéndose a lo largo de esta curva, entonces va a haber puntos donde la fuerza le va a ayudar al movimiento de la partícula. Va a haber puntos donde la fuerza va como en contra del movimiento de la partícula y va a haber puntos donde la fuerza no tiene ningún efecto en el movimiento de la partícula, que es cuando son perpendiculares. Listo. Ahora, ese efecto que tiene la fuerza en el movimiento de la partícula tiene un nombre. Eso se llama el trabajo realizado por la fuerza. Bueno,
Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces podemos interpretar la integral sobre c de f.t de s como el trabajo realizado por la fuerza F sobre una partícula que se mueve a lo largo de C. Listo. Esa va a ser la interpretación de esta integral. Entonces tengan eso en cuenta. Por ejemplo, bueno, aquí en el libro de Stuart hay unos ejemplos como gráficos que sirven como para ver si uno entendió ese concepto o no. Entonces les voy a mostrar. Hagamos este ejercicio que es muy sencillito. La figura muestra el campo vectorial F. El campo vectorial son todas las flechitas azules. Y dos curvas, C1 y C2. Y lo que uno quiere saber es cuál es el valor de la integral de f a lo largo de esta curva, de estas curvas, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí no es una cuestión de calcular cosas, ¿cierto? Aquí no me están dando información suficiente para calcular cosas. Aquí es una cuestión de hacer de hacer una interpretación física de qué es lo que está pasando ahí. Bueno, entonces digamos, a lo largo de C1, me pueden decir si esa integral sería positiva, sería negativa, daría cero. ¿Alguien tiene alguna idea? Positiva. Aquí han dicho dos que positiva. Entonces eso es correcto. ¿Por qué va a ser positiva? Porque si ustedes se fijan, digamos, en cada punto de esta curva, el ángulo que se está formando entre el campo vectorial y la dirección en la cual estoy recorriendo yo la curva es un ángulo más pequeñito de 90 grados, ¿cierto? Entonces en este punto el producto punto entre el campo vectorial y el vector tangente unitario va a ser positivo. Por acá también, por acá. Si uno se fija a lo largo de todos los puntos, ese ángulo es menor de 90 grados. Entonces va a ser positivo a lo largo de toda esta curva. ¿Qué va a pasar a lo largo de esta curva? Hay algunos donde el ángulo es como menor que 90 grados, por ejemplo acá, muy cerca del origen. Listo. Por ejemplo acá es casi 90 grados y por acá es un poco mayor que 90 grados. Entonces uno esperaría, digamos, por acá va a ser como positivo, por acá va a ser como negativo y por acá como que va a ser cero. Entonces yo esperaría de la integral a lo largo de esta curva, si no es exactamente cero, debería ser cercana a cero. Bueno, posiblemente más negativa que positiva porque estos vectores de aquí son más grandes que estos de acá. Listo. Entonces ese es el tipo de análisis que uno debe hacer para hacer una interpretación de estas integrales. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer ya que sabemos cómo interpretar esas integrales? Resulta que hay un teorema que me permite calcular esas integrales de una manera diferente, ¿cierto? Y es un teorema que es muy similar al teorema fundamental del cálculo. De hecho, se llama el teorema fundamental de integrales de línea. Entonces, recordemos. El TFC. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Bueno, y esas dos partes básicamente lo que dicen es que derivar e integrar son operaciones opuestas. Bueno, de esas dos partes me voy a concentrar en esta parte, la integral desde A hasta B.
de la derivada de una función respecto a x es lo mismo que. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno aplica el teorema fundamental del cálculo? Si uno saca la integral de una derivada, lo que uno debe pensar ahí es que como que la integral y la derivada se cancelan entre ellas, ¿cierto? Entonces, todo este símbolo de integral que acabo de tachar con rojo se va a cancelar con este símbolo de derivada que acabo de tachar con amarillo. Entonces se cancelan esos símbolos y ¿qué es lo único que sobrevive de esta integral? Sobrevive la función y los puntos extremos. Entonces sobrevive. Ahora hay que sumar eso de manera apropiada. De manera apropiada significa hacer la resta del límite superior menos el límite inferior. Listo. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Ustedes ya lo han aplicado 1.000.000 de veces a lo largo de cálculo integral y a lo largo de este curso también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que este teorema es un caso, digo, que estas integrales, las integrales que ustedes vieron en cálculo integral, son un caso muy particular de integrales de línea. Disculpen. Entonces, cuando uno tiene una integral de estas sencillas, uno lo que está haciendo es integrar a lo largo de una línea, pero es una línea muy sencilla, porque uno lo que está haciendo es integrar sobre un intervalo. Entonces, recuerden esto. Entonces es como si la trayectoria sobre la cual estoy integrando fuera el intervalo que va desde A hasta B. Entre otras cosas, fíjense entonces que B sería como el punto final de esa trayectoria. B es el punto final y A es el punto inicial de la trayectoria. Bueno, entonces no es muy descabellado pensar, bueno, si yo para este caso que es muy particular, tengo el teorema fundamental que me permite calcular la integral únicamente fijándome en los puntos extremos de la trayectoria. Entonces, ¿no será que para integrales de línea, las que estamos trabajando ahora, que son más generales, también uno tiene un teorema similar? Y la respuesta es sí, uno sí lo tiene. Se llama el teorema fundamental de integrales de línea. Entonces lo vamos a enunciar acá. Teorema fundamental de integrales de línea. Yo frecuentemente voy a abreviar esto como TFIL. Teorema fundamental de integrales de línea. Listo. Ahora, ¿qué dice este teorema? Entonces vamos a empezar con una función, sea f, una función definida en un cierto subconjunto de Rn a R, una función escalar. Una función escalar que va a ser como las veces de esta función que hay acá. Listo. Entonces yo quiero poder derivar esa función. Entonces le voy a pedir a esta función escalar que sea de clase C1. Recuerden que ser de clase C1 significa que las derivadas son continuas. Tiene derivadas y son continuas. Las derivadas parciales, quiero decir. Entonces, si yo tengo una función escalar de clase C1, y supongamos además que yo tengo un campo, un campo no, una curva contenida en el dominio de esta función, sea C contenido en A, una curva. Bueno, yo no voy a necesitar que esta curva esté parametrizada. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la integral solamente va a depender de los puntos extremos de la curva. Bueno, entonces, la integral a lo largo de C del gradiente de f
punto diferencial de R es lo mismo que f evaluado en el punto final de C menos f evaluado en el punto inicial de C. Listo. Fíjense que aquí entonces lo que está pasando es casi lo mismo que aquí arriba. Yo tengo una integral y una derivada, ¿sí o no? Entonces lo que va a pasar es que la integral se va a cancelar con la derivada. La derivada en este caso es el gradiente y me queda únicamente la función f. Pero entonces me va a quedar la función f evaluada en los extremos de la curva en la cual estaba integrando, que es lo mismo que pasa en el caso clásico. Entonces, así cuando uno lo mira de esta manera, pues uno piensa que es muy razonable este teorema. Bueno, yo no les voy a hacer la demostración, tampoco es que sea muy difícil, pues en últimas, esta demostración uno lo que hace es como parametrizar esta cosa, ahí hace unas cuenticas y luego utiliza el teorema fundamental clásico. Bueno, entonces no vamos a hacer esa demostración, simplemente vamos a dejarlo así por el momento. ¿Qué pasa entonces con este teorema? Este teorema tiene varias implicaciones que son interesantes para nosotros. Entonces, noten una cosa. Lo primero es que para poder hacer esta integral yo no necesité una parametrización de la curva y eso es muy conveniente. Entonces, primero, notemos que para integrar usando el teorema fundamental de integrales de línea, no es necesario parametrizar C. Eso es una ventaja que tiene este teorema. Bueno, yo no tengo que parametrizar nada, simplemente integro y listo. Pero tiene una desventaja respecto a la definición. Bueno, entonces esto es lo que les había dicho la vez pasada. Y vamos a ver formas alternativas de calcular estas integrales. Pero entonces, para usar la definición hay que tener una parametrización. Para usar este teorema no hay que tener una parametrización de la curva, pero necesito la función potencial. Bueno, entonces, por otro lado, sí necesitamos eh, primero, si a mí me dan un campo vectorial aquí, pues yo lo escribí de manera que sea obvio que es un campo conservativo, ¿cierto? Porque lo escribí como el gradiente de una función. Pero en general, ustedes cuando vayan a resolver un ejercicio no les van a dar la integral así como, ah, bueno, fíjense que este campo es el gradiente de esto. A ustedes simplemente les van a soltar un campo vectorial y ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un criterio para saber cuándo un campo vectorial es conservativo o no. Y en caso en que sí sea conservativo, necesitamos un procedimiento para hallar la función potencial. Criterio para saber si un campo vectorial es conservativo y un procedimiento para hallar el Profe, o sea, esa función potencial sería esa la que vamos a evaluar en los puntos. Sí, la función potencial es la que se evalúa en el punto final y en el punto inicial del camino. Ah, ok. Pero entonces necesitamos saber cuál es esa función potencial, ¿cierto? No puede ser cualquier cosa ahí sacada de la nada. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Les voy a dar un teorema que me da unas propiedades que tienen los campos vectoriales conservativos. Y además vamos a hacer unos ejemplos donde van a ver ustedes el procedimiento para hallar el potencial. Denme un segundo, ya regreso.
Bueno, entonces, como les iba diciendo, este teorema me da unas ventajas sobre la definición, pero también tiene unas desventajas respecto a la definición. Entonces, eso es típico en matemáticas y también como en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Si uno tiene varias formas de hacer la misma cosa, usualmente cada forma tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya uno lo que hace es escoger como cuál es la solución más apropiada dependiendo del contexto en el que uno está. Listo, entonces con esto vamos a tener dos formas de hacer integrales de línea de campos vectoriales. Entonces vamos a hablar de estas herramientas que hay acá, ¿cierto? El criterio para saber si un campo es conservativo y el procedimiento para hallar el potencial. Entonces eso va a estar en un teorema, el criterio. Teorema. EAF, un campo vectorial, digamos, definido en Rn, de Rn a Rn. Un campo vectorial que sea por lo menos continuo. Continuo. Listo, pues esto de hecho puede ser continuo a trozos, pero creo que pues, decir continuo no es tan grave. Entonces vamos a decir, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces primero, F es conservativo. Es decir, recuerden que esto significa que existe un potencial, una función que cuando uno le saca el gradiente da este F. Entonces, segundo, decir que F es conservativo es equivalente a decir que si yo tengo cualquier par de caminos en el dominio del campo vectorial que comienzan y terminan en el mismo sitio, digo, que tienen mismo punto final y mismo punto inicial, entonces, si tenemos dos caminos, C1 y C2, contenidos, a ver, digamos que estén contenidos en el dominio de la función, ¿cierto? A es el dominio. Tales que tienen mismo punto inicial y mismo punto final, tales que pongámoslo así, que comienzan, que tienen mismo punto inicial y mismo punto final. Entonces, la integral a lo largo de C1 de f.dr va a ser lo mismo que la integral a lo largo de C2 de f.dr. Bueno, esto se llama independencia de la trayectoria. Entonces, ¿por qué esto es cierto? Pues porque según el teorema fundamental, el valor de esta integral no depende de cuáles sean todos los puntos intermedios del camino, ¿cierto? Únicamente van a depender del punto final y del punto inicial. Entonces, si yo tengo dos caminos que comienzan aquí, digamos que este sea el punto inicial y por acá está el punto final. Y digamos que yo tengo el camino que este sea C1 y tengo que este sea C2. Entonces lo que va a resultar es que hacer la integral a lo largo de estos dos caminos es la misma cosa. Bueno, y eso es muy conveniente, porque, por ejemplo, uno de los trucos que uno puede hacer cuando está trabajando con campos vectoriales conservativos es, digamos que a mí me ponen a calcular la integral a lo largo de este C2, pero ese C2 está muy complicado de parametrizar. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno, no, yo no voy a calcular la integral a lo largo de C2.
Yo voy a calcular la integral a lo largo del segmento de recta. Y el segmento de recta es, pues, es lo más bobo de parametrizar del mundo, ¿cierto? Nosotros ya lo hemos hecho. Entonces, por eso les enseñé a parametrizar segmentos de recta, porque aunque parece un ejemplo muy específico y muy particular, en ciertos casos es todo lo que uno necesita. Listo. Em, bueno, entonces esto se llama independencia de la curva. Bueno, entonces esto es una equivalencia de ser un campo vectorial conservativo. Si la integral es independiente de la curva, entonces el campo con toda seguridad es conservativo. Tercero. Ahora, ¿alguien me puede decir qué pasa si yo tengo una curva que comienza y termina en el mismo lugar? Si yo tengo una curva que hace esto, ¿cuánto va a dar esa integral? Amazon Pay. Perdón, no escuché bien. 0, no. Debería dar 0. ¿Sí o no? Ya vamos a... Entonces, si C es una curva cerrada, entonces la integral a lo largo de C de f punto de R es igual a 0. Una curva cerrada, pues es lo que les acabo de decir, es una curva que comienza y termina en el mismo punto. Entonces es algo de este estilo, digamos que esto sea C. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las curvas cerradas? Que cuando uno utiliza el teorema fundamental acá, pues el punto final y el punto inicial de la curva van a ser el mismo. Entonces esta resta le va a dar 0. Bueno, entonces, ahora, con estas curvas cerradas, cuando la curva es cerrada se suele poner esta bolita aquí en la integral. Entonces, esta bolita significa que la curva es cerrada. Bueno, entonces estas tres cosas son equivalentes. Entonces, cuando un campo es conservativo, las integrales son independientes de la curva y en particular las integrales a lo largo de curvas cerradas siempre van a dar 0. Bueno, ahora les voy a poner un cuarto criterio. Estos criterios son más como propiedades de las integrales de campos conservativos que criterios reales para saber si un campo es conservativo o no, ¿cierto? Porque uno no se va a poner a verificar si todas esas integrales dan lo mismo a lo largo de curvas que comienzan y terminan en el mismo lugar, ¿cierto? Eso es como una forma extremadamente difícil de darse cuenta si un campo es conservativo o no. Entonces, lo que vamos a hacer es la parte 4 de este teorema va a ser un criterio ya muy concreto para saber si un campo es conservativo o no. Lo malo es que no funciona en todas las circunstancias. Entonces, en el caso particular en que f va de R2 a R2. Listo. Y A, este conjunto A, el dominio de la función, es simplemente conexo. Ya les voy a decir qué significa eso. Conexo. Tenemos que f es conservativo. Sí, solo si pasa lo siguiente. Pongamos acá. Vamos a escribir este f usando la notación canónica, la base canónica. Listo, entonces f es p en dirección de i más q en dirección de j.
Bueno, recuerden que este f pues depende de las variables x y y. A ver, p de xy, dirección de y, más q de xy, dirección de j. Entonces, en el caso particular en que f va de R2 a R2 y A es simplemente conexo, tenemos que este campo vectorial es conservativo si y solo si pasa lo siguiente. Pasa que la derivada de q respecto a x menos la derivada de p respecto a y es igual a 0. Entonces fíjense que esto ya es un criterio muy concreto para saber si un campo es conservativo o no, porque lo único que yo tengo que hacer es mirar las componentes del campo, calcular unas derivadas y ver si esas dos son iguales, ¿cierto? Fíjense, es decir que esta resta a 0 es lo mismo que decir que esas cosas son iguales. Ahora, lo escribí así en forma de resta porque hay una forma conveniente. Hay una forma conveniente de escribir esta resta como un determinante de una matriz. Entonces, esta resta se puede escribir como el determinante de la matriz, derivada respecto a x, derivada respecto a y, p, q. Bueno, entonces cuando ustedes calculan el determinante de esta matriz, ¿qué les da? Les da este por este, o sea, la derivada de q respecto a x. Luego les da este por este, la derivada de p respecto a y. Y restan ese par de cosas. Bueno, entonces si ustedes no se acuerdan de esta cuenta, de pronto viéndola como este determinante se acuerdan mejor. Más fácil, pues. Bueno, ahora, ¿qué significa esto de que el conjunto sea simplemente conexo? Simplemente conexo, digamos en términos así muy sencillos, es que el dominio no tenga huecos. Bueno, ahora, eso de no tener huecos es solamente una idea intuitiva. Si uno quiere matemáticamente, así con todo el rigor del caso, definir que algo no tiene huecos, tiene que hacer un poquito más de trabajo técnico. Pero entonces les voy a poner por aquí, el libro de Stuart tiene un dibujito de qué cosas son regiones simplemente conexas y qué cosas no lo son. Aquí está. Bueno, entonces, un conjunto es simplemente conexo si no tiene huecos. Listo. Entonces en este dibujito, este de arriba me sirve y estos de abajo no me sirven. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno. Como les digo, hablar de huecos en un conjunto es algo que resulta un poco más complicado de lo que uno cree, ¿cierto? Porque uno piensa como, un hueco es simplemente la ausencia de algo, ¿cierto? Pero no es simplemente la ausencia de algo, ¿cierto? Porque además uno necesita que esté rodeado por puntos del conjunto. Bueno, entonces digamos, porque uno podría, digamos aquí en este conjunto de arriba, uno podría decir, bueno, obviamente este punto no pertenece al conjunto, pero no tiene mucho sentido decir que hay un hueco ahí. Entonces es un poco más difícil que decir, bueno, hay un elemento que no pertenece ahí. Entonces, para poder estudiar esto de que si un conjunto tiene huecos o no, hay un área de las matemáticas que se llama topología, específicamente topología algebraica, le permite a uno estudiar ese tipo de cosas. Bueno, entonces por allá uno habla de homotopía y homología y en fin, otras vainas ahí. Por el momento, simplemente, si ustedes quieren saber si un conjunto si una función es conservativa, si un campo vectorial es conservativo o no,
Lo que tienen que hacer es primero mirar el dominio de la función, que el dominio de la función no tenga huecos. Y cuando ya ustedes vean que no tiene huecos, hacen esta cuenta y con eso concluyen si es conservativo o no es conservativo. Ahora, esto funciona de R2 en R2. Más adelante, cuando hablemos de rotacionales, vamos a ver que hay un criterio similar para funciones, para campos vectoriales que van de R3 a R3. Pero por el momento trabajemos solamente en R2. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo del libro de Stuart. Aquí hay más ejercicios de esto. Por ejemplo, fíjense que les están pidiendo calcular la integral del gradiente de esta función f a lo largo de esta curva. Bueno, entonces lo que uno debe entender es, bueno, si me están pidiendo calcular la integral del gradiente, la integral con el gradiente se van a cancelar y lo que me queda es la función evaluada en los puntos extremos de la curva. Bueno, pero entonces, ¿cuánto vale la función en los puntos extremos de la curva? Esto es un mapa de contorno, ¿cierto? Estos son curvas de nivel. Eso significa que la función aquí, en este punto inicial, vale 10 y en este punto final vale 50. ¿Cuánto vale entonces la integral? Es 50 menos 10. Esta integral da 40. Entonces, este es otro de esos ejemplos que tiene el Stuart que no es cuestión de calcular vainas, es cuestión de entender el teorema. Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es un ejemplo de estos. Un ejemplo que sí sea de cálculo. Tengo este ejemplo y el ejercicio es determinar si f es conservativo. Bueno, y en el caso en que sí sea conservativo, le vamos a hallar la función potencial. En caso afirmativo, hallar la función potencial. Hallar, no una función potencial. Vamos a ver que en realidad hay muchas posibles. Pues hallar una función potencial es como hallar una antiderivada. Entonces ustedes ya saben que una función no tiene una única antiderivada, sino que puede tener muchas diferentes. Bueno, entonces este es el ejemplo. Pues lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cuál es el dominio de este campo vectorial? ¿Cuál es el dominio? Todo el plano XY. Todo el plano XY, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema de cocientes, ni logaritmos, ni nada de eso. Entonces, notemos que el dominio de f es R2 y R2 no tiene huecos, que es simplemente conexo. Entonces, como este conjunto es simplemente conexo, yo puedo usar el criterio que había puesto por allá arriba. Entonces, voy a escribir este campo vectorial así. F de XY es igual a P de XY en dirección de Y más Q de XY en dirección de J. Eso significa que la P vale ¿cuánto? P de XY es igual a este primer término, Y e a la X. Y Q de XY es igual a este otro, E a la X más E a la Y. Bueno, ahora, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, según el criterio, vamos a calcular lo siguiente. Entonces, ahora calculamos la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y. ¿Listo? Entonces,
Q respecto a X y P respecto a Y. ¿Cuánto es la derivada de Q respecto a X? Esto es una constante respecto a X, o sea que se cancela. Me va a dar E a la X. ¿Y cuál es la derivada de esto respecto a Y? Es una constante por Y, o sea que me queda solo la constante, E a la X. Esto es lo verde, esto es lo azul y es obviamente da 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión de hacer esta cuenta? Que este campo tiene que ser conservativo. Entonces, concluimos que F es conservativo. Bueno, entonces, si F es conservativo, ¿cuál es la segunda parte del ejercicio? En caso afirmativo, hallar una función potencial. Entonces, ahora buscamos una función f. Esta función tiene que estar definida en el mismo dominio que la f grande, ¿cierto? Que era R2. Entonces es una función R2 escalar, entonces cae en R, tal que el gradiente de f de xy, que nosotros sabemos que este gradiente es lo mismo que la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y. Listo. Entonces esto tiene que ser lo mismo que el campo que me dieron originalmente. Es decir, ¿cómo es que era esto? Esto era e a la x, digo, y e a la x y e a la x más e a la y. ¿Sí o no? Entonces esto es lo que estamos buscando ahora. Este de aquí es lo mismo que f. Entonces, una función potencial es una función que satisfaga esta ecuación. Entonces, de aquí me van a salir dos ecuaciones. A ver, pongamos con este color. Entonces, me va a salir que la derivada respecto a x tiene que ser esta cosa. Y me va a salir que la derivada respecto a y tiene que ser esta cosa. Bueno, entonces voy a escribir esas ecuaciones de f de x. Tiene que ser igual y a la x. Y de f de y tiene que ser igual a e a la x más e a la y. Esto que sale entonces de plantear este sistema de ecuaciones, estos son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales parciales. Pero son ecuaciones particularmente sencillas de resolver. No, aquí no hay que hacer trucos elaborados, no hay que hacer ni factores integrantes, ni nada de eso. Esto es tan sencillo como simplemente integrar y ya. Ustedes deben saber, si ustedes han estudiado algo de ecuaciones diferenciales, deben saber que siempre que uno va a resolver una ecuación diferencial, tiene que integrar por alguna parte, ¿cierto? Ya sea, digamos, si uno hace un factor integrante, lo que hace es integrar, ¿cierto? O si va a ser variables separables, integra. O las más, digamos, las que se ven por allá al final del curso, cuando uno hace una transformada de Laplace o de Fourier o lo que sea, en últimas lo que termina haciendo es una integral para transformar la ecuación diferencial. Entonces, eso mismo va a pasar acá. Para resolver estas ecuaciones, uno lo que hace es integrar y va a ser muy sencillo. Entonces, vamos a ver, vamos a enumerar estas ecuaciones. Esta se llama 1, esta se llama 2. Bueno, y entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a empezar con una de estas ecuaciones, por ejemplo, con la 1. Y si yo quiero saber cuánto vale la f, lo que voy a hacer es integrar respecto a x, ¿no? Entonces, primero integramos 1 respecto a x. Listo. ¿Qué resulta de hacer eso? Entonces me va a salir que f de xy debe ser, ¿cuánto da la integral de esto respecto a x? Es la misma, ¿sí o no? Y e a la x. Pero va a salir algo adicional. Cuando uno hace esta integral,
le sale una constante. Y aquí es donde hay un detallito delicado, y es que esta constante que sale es una constante respecto a x, ¿cierto? Porque aquí lo que hicimos fue derivar e integrar únicamente respecto a x. O sea que esta constante en realidad puede depender de y. Entonces, sale una constante respecto a x. Es ¿A decir, que X o a Y? es constante respecto a x. Eso significa que puede depender de y. Eso está claro. Entonces, cuando uno hace una integral de estas, cuando uno tiene estas derivadas parciales y hace integral, digamos, respecto a x, tiene que tener, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora, esta ecuación le vamos a dar otro nombre. A ver, marquémosla con este color y la vamos a llamar ecuación 3. Ahora, lo que yo voy a hacer es, ya utilicé la ecuación 1. Bueno, me falta utilizar la ecuación 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se supone que si yo derivo esto respecto a y, me debería dar lo que dice la ecuación 2. Entonces, ahora derivamos respecto a y, derivamos 3 respecto a y usamos la ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Lo que va a salir de ahí es que, ¿cuál es la derivada de esto respecto a y? La derivada de f respecto a y. Cuando yo derivo esto respecto a y, me da e a la x. Y cuando yo derivo esto respecto a y, pues yo no sé exactamente qué es, entonces lo voy a dejar indicado. Esto va a ser de k de y. Y se supone que eso, por la ecuación 2, me tiene que dar lo mismo que e a la x más e a la y. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este e a la x se va a cancelar con este e a la x. Ah, bueno, aquí me equivoqué en esto. Esto no es una derivada parcial. La k depende, pues la k no depende de la x. La k solo depende de la x, o sea que es una derivada normalita, una derivada total, por decirlo así. Bueno, entonces nuevamente lo que hicimos fue, a partir de esta ecuación 3, derivamos respecto a y se supone que se debe cumplir la ecuación 2. Entonces pasa esto, L a la x se cancela y me queda esta ecuación. Me queda que la derivada de k respecto a y es igual a e a la y. ¿Qué significa esto? Eso significa que la función k de y es igual a e a la y más otra constante. Cuando uno integra esta cosa, ¿cierto? Esto aquí lo que hicimos fue integrando. Obtenemos que la función k de y tiene que ser algo así. Bueno, y en este caso esta L ya sí es una constante en todo el sentido de la palabra. Bueno, porque aquí esta derivada ya no, pues aquí ya la x no está involucrada de ninguna manera. Entonces la integral de esto respecto a y es e a la y más una constante. Bueno, esta ecuación que me acaba de salir acá, denme un segundo. Esto se acaba de guardar. Bueno, entonces lo voy a borrar. Entonces, esta ecuación que acaba de salir acá, la vamos a llamar 4. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer es combinar las ecuaciones 3 y 4, ¿cierto?
Desde 3 yo ya sabía más o menos cómo tenía que ser la función f, ¿cierto? Yo sabía que tenía que tener un término así, y a la x, más esta otra cosa que todavía no conocía. Y luego aquí ya calculamos cuánto vale esa otra cosa. Entonces, combinando 3 y 4, obtenemos que f de xy es igual y a la x más a la y más L con L constante. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces lo que acabamos de hacer aquí es calcular la función potencial de ese campo vectorial que me dieron originalmente, de este f de xy. Si ustedes quieren verificar que lo que hicieron estuvo bien hecho, pues sáquenle el gradiente a eso. Entonces se los voy a dejar como ejercicio, pues es una bobada de ejercicio, pero bueno. Entonces verificar que el gradiente de f es igual a la f mayúscula de la cual partimos. Bueno, entonces ese es el proceso para hallar una función potencial. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde hagamos, ahora sí vamos a hacer una integral. Si a mí me pidieran integrar este campo a lo largo de cualquier curva, entonces yo lo que haría sería simplemente calcular, hallar los puntos inicial y final de esa curva y evaluar esta función f de abajo en esos puntos, restar de manera apropiada. Entonces hagamos eso con otro ejemplo. Bueno, un comentario acá sobre el proceso que hicimos para hallar esta función potencial. Aquí yo empecé con la ecuación 1. Fíjense que hicimos como un zigzag, ¿cierto? Integramos esto respecto a x, luego derivamos respecto a y luego al final volvimos a integrar respecto a y. Bueno, entonces integrar, derivar, integrar. Bueno, ustedes pueden empezar eso en el otro orden, o sea, pueden empezar eh, integrando la ecuación 2 respecto a y, luego derivando respecto a x y utilizando 1, y luego lo que les resulte lo integran respecto a x. Eso también funciona. De hecho, hay otro método que también les puede funcionar y es integren las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Integran la 1 respecto a x, integran la 2 respecto a y ustedes ya cuadran cómo debe ser la función f. Bueno, entonces yo voy a hacer otro ejemplo. El otro ejemplo lo voy a hacer en el orden contrario. eh, y ya es cuestión de que ustedes vayan practicando cómo hacer esto, que escojan como un método y se vuelvan, se sientan cómodos con ese método. Listo. Entonces ahora sí, vamos a hacer un ejemplo de integral. Em, entonces, ¿cómo es esto? Esto es, el ejercicio es calcular la integral a lo largo de C de f.dr. Entonces, como les dije, ya tenemos dos opciones para calcular esta integral. La primera opción es usar la definición y la segunda opción es usar el teorema fundamental. Bueno, ¿qué pasa si uno intenta usar la definición acá? Entonces, recuerden qué es lo que uno hace con la definición. A ver, por acá estaba. Cuando uno va a usar la definición, lo que hace es coger el campo vectorial y evaluarlo en la parametrización. Y luego multiplicar
y luego multiplicar por la derivada de la parametrización. Bueno, si uno fuera a hacer esto acá, ¿qué es lo que le resulta? Le resulta una función más bien feíta, ¿no? Porque le queda aquí e a la coseno de t por 2 seno de t, aquí le resulta lo mismo, aquí le sale un coseno cuadrado, en fin. Entonces, ustedes pueden, si quieren, pueden intentar hacer esto por la parametrización, por la definición, quiero decir, pero les va a salir algo feo. Entonces, nota. Se puede intentar. Buena idea. Listo. Entonces, en vez de usar la definición, vamos a ver que este campo es conservativo y vamos a usar el teorema fundamental. Entonces, veremos que F es conservativo y usaremos el teorema fundamental de integrales de línea. Bueno, entonces, pues miremos si esto es conservativo o no. Resulta que, ¿cuánto vale P de XY? Esto da, la función P sería 1 más XY por E a la XY. ¿Y cuánto da Q de XY? La función Q es X cuadrado E a la XY. Digamos, todo esto es P. Todo esto es Q. ¿Qué más podemos decir? El dominio de F es todo R2, entonces es simplemente conexo. El dominio de F es R2, que es simplemente conexo. Listo. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y? Entonces la derivada de Q respecto a X, eso es un producto, eso significa que esto va a ser 2X e a la XY más X al cuadrado e a la XY, o sea, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo respecto a X, me sale una Y de derivada interna. ¿Listo? Entonces sale esto. Y a esto le voy a restar la derivada de P respecto a Y. Entonces, nuevamente es un producto, sería la derivada del primero por el segundo, que sería X e a la XY, más el primero por la derivada del segundo. Respecto a Y, esto sería X e a la XY. Listo, entonces esto es todo esto. Y esto es todo esto. Bien, ahora vamos a hacer esta cuenta a ver qué sale de ahí. Esto es 2x a la xy más x cuadrado y a la xy menos x a la xy. Aquí voy a hacer propiedad distributiva, entonces también sale menos x a la xy y menos este por este me va a dar x cuadrado y a la xy. Aquí obviamente entonces este se va a cancelar con estos dos. Listo, y pongamos este otro, se va a cancelar con este. Entonces, eso claramente da 0. Un detalle aquí con esto, y es que esto es como un trabajo previo para saber si el campo es conservativo o no.
Pero alguien podría decir, bueno, ¿qué tal si yo me salto ese paso y yo voy a hacer este proceso de entrada, ¿cierto? Entonces, si yo hago este proceso de entrada y encuentro esta función f, entonces ya tendría con toda seguridad que el campo es conservativo. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que si ese campo no es conservativo y ustedes intentan hacer este proceso, eso no les va a cuadrar de ninguna manera. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado cuando hagan este proceso. Digamos, de entrada es bueno saber que el campo es conservativo. Entonces, si no lo saben, pues es posible que se les dañe la cosa. Entonces ya aquí, con toda seguridad, sabemos que f es conservativo. Entonces, como f es conservativo, eh, podemos hallar una función f de R2 en R2 en R, tal que pase lo siguiente. El gradiente de f, que nosotros sabemos que es la derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y, es igual al campo vectorial. El campo vectorial era 1 más xy a la xy y x cuadrado a la xy, que es lo mismo que f. Bueno, entonces nuevamente aquí me sale el sistema de ecuaciones. Me sale la derivada respecto a x debe ser esto y la derivada respecto a y debe ser esto. Entonces vamos a ver, de f de x es igual 1 más xy a la xy y de f de y es igual a x cuadrado a la xy. Bueno, entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a hacer el mismo, pues un procedimiento muy similar al que hicimos anteriormente, solamente que ahora voy a empezar con la ecuación 2. Listo. ¿Por qué voy a empezar con la ecuación 2? Porque es más fácil de integrar. Esa es la única razón por la cual voy a hacer eso. Fíjense que aquí la ecuación 1 yo la tendría que integrar respecto a x. Y para hacer esta integral respecto a x, pues me toca hacer como integración por partes ahí o lo que sea. Mientras que con esta integral 2, la integral respecto a y es muy sencilla, ¿cierto? Porque todo esto es constante. Entonces, primero integramos 2 respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo integro 2 respecto a y, me va a salir que f de xy es igual a x cuadrado. Bueno, ¿cuál es la integral de esto respecto a y? El x cuadrado es constante, o sea que queda igual. Y la integral de e a la x por y es el mismo e a la x por y dividido por la derivada interna. ¿Sí o no? Entonces esto queda dividido por x. Listo. Aquí hay una cosa que se cancela, ¿cierto? Una de estas x se cancela con una de estas x, con la x de abajo. Y me queda esto más una constante. Entonces el mismo cuento de ahorita. Como yo integré respecto a y, esta constante que sale acá es constante respecto a y, es decir, que puede depender de x. La constante de integración puede depender de x. Listo. Entonces ya tenemos, digamos, ya tenemos una primera forma de esta función potencial. Ya sabemos que tiene que ser algo así. X por e a la xy más algo que puede que dependa de x. Entonces esta cosa la vamos a llamar 3. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar esto respecto a x y usar la ecuación 1. Listo, debería cumplirse esto. Entonces ahora,
derivamos 3 respecto a x y usamos 1. ¿Qué sale de hacer eso? Entonces la derivada de esto respecto a x me da que df de x es igual a, esto es la derivada de un producto. Entonces me va a dar derivada del primero por el segundo, a la xy, más el primero por la derivada del segundo respecto a x, o sea, xy a la xy. Bueno, y eso según la ecuación 1, eso tiene que ser igual a esta cosa. Ah, bueno, me faltó aquí derivar la k. Entonces más la derivada de k respecto a x. Esta derivada ya no, nuevamente, no es una derivada parcial, porque la k depende solo de la x, no depende de la y. Entonces esto debe ser igual a 1 más xy a la xy. Ahora, ¿qué va a salir de acá? Aquí va a salir que todo esto se va a cancelar con todo esto. Y me queda que la derivada de k respecto a x, entonces aquí me sale que la derivada de k respecto a x es igual a 0. ¿Qué significa que esto sea 0? Significa que la k en realidad no depende de x. La k es una constante. Entonces de acá tenemos que k es constante. Bueno, y a esto lo voy a llamar 4. Entonces, finalmente, combinando 3 y 4, vamos a encontrar cuál es la función potencial. Combinamos 3 y 4 para obtener que la función potencial, a ver, que f de xy es igual a x a la xy más una constante k. Listo. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hasta el momento? Ok. Mm, Pero eso no significa un problema para nosotros que no saber cuánto es el valor de esa constante. pues pero ya es una constante que no depende de ninguna de las variables. Y vamos a ver que eso no es un problema cuando, pues fíjate que cuando uno va a utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Uno nunca se preocupaba por esa constante. Y ahorita vas a ver por qué. Ah, pues yo lo decía era porque como uno evalúa en, en esa función que halló, ¿no? Sí, Pues, y esa constante no aportaría el valor. sí, pero pues por eso te digo, ya vamos a ver qué es lo que pasa con esa constante. Porque en realidad el valor de la constante no me interesa. Em, vamos a ver ahora cuál es el teorema fundamental, cómo aplicamos el teorema fundamental acá. Entonces, tenemos que el campo vectorial que teníamos inicialmente es el gradiente de esta función. Ahora, recuerden que lo que queríamos desde el comienzo era calcular la integral sobre el camino c de f.dr. Pero entonces esto va a ser lo mismo que la integral sobre c del gradiente de f.dr. Y por el teorema fundamental de integrales de línea, esto va a ser lo mismo que la función f evaluada en el punto final de c menos la función f evaluada en el punto inicial de c. Bueno, entonces aquí en esta resta esto es donde está la respuesta a la pregunta de Carlos. ¿Por qué no me interesa el valor de la k? Porque esa k va a salir dos veces acá. Va a salir acá una vez sumando y acá va a salir una vez restando.
Entonces la K se va a cancelar y me va a quedar un número fijo. ¿Está bien, Carlos? Ah, sí, ya entendí. Entonces esa K en realidad no me importa. Es más, uno la puede quitar si quiere, ¿cierto? Porque de todas formas va a desaparecer ahí. Entonces, si necesitamos esto, pues, ¿qué es lo único que nos falta? La función f ya la tenemos. Necesitamos los puntos inicial y final de ese camino. Entonces, hallamos los extremos de C. Entonces, ¿cuáles son esos puntos extremos? Primero, el punto final. Bueno, el punto inicial. El punto inicial, fíjense que en ese camino yo tenía r de t era coseno de t más coseno de t por i más 2 veces seno de t por j. Listo. Y el t varía desde 0 hasta pi medios. Entonces lo que va a pasar es que, a ver, pongamos acá. Peguemos esto por acá. Bajemos esto un poquitico. Y el camino C entonces está parametrizado por esta cosa. Entonces, ¿cuál es el punto inicial? El punto inicial sería R evaluado en 0, que sería coseno de 0 i más 2 veces seno de 0 j. ¿Eso cuánto da? ¿Qué punto da esto? Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, o sea que esto es el punto 1, 0. Y ahora el punto final es R evaluado en pi medios. O sea, esto va a dar coseno de pi medios y más 2 veces seno de pi medios j. Coseno de pi medios da 0 y seno de pi medios da 1, o sea que eso es 2. Bueno, entonces ahora sí, la integral a lo largo de C de f punto de r es igual a la función evaluada en el punto final en 0, 2 menos la función evaluada en el punto inicial en 1, 0. Recuerden que f de xy era x a la xy más una constante. Entonces, ¿esto cuánto va a dar? Esto va a dar en 0, 2, pues esto da 0, o sea, esto me va a dar 0 más k menos. En 1, 0, esto me va a dar 1 multiplicado por e a la 0, que es 1, o sea, 1 más k. La k se cancela con la k, eso siempre va a pasar. Y esta integral da menos 1. ¿Hay alguna pregunta? Profe, nosotros nunca le dimos interpretación geométrica a esa integral de línea para los campos vectoriales. No Eso la fue lo que profe. hicimos por allá al comienzo de la clase. Pues la interpretación no es geométrica, sino interpretación física. Ah, ok. Sí, ya. Listo. A ver, ¿por qué no me da ahí? Bueno, entonces si ustedes quieren pueden hacer un dibujito de eso, aunque este ejercicio no es particularmente bueno para dibujar. Bueno, la curva sí es muy sencilla. Esta curva es un cuarto de elipse. Pero fíjense que esto se parece mucho a la parametrización de un círculo, solamente que no tiene el mismo radio, ¿cierto? En X tiene un 1 y en Y tiene un 2. Entonces eso es una elipse. Y es un cuarto de elipse es porque el ángulo va de 0 a pi medios. Entonces la curva es muy sencillita. Lo que es muy complicado es el campo vectorial. Entonces, si ustedes intentan dibujar ese campo vectorial con una de estas cositas que yo les mostré, con una de estas, les va a salir una cosa ahí horrible. Entonces, no tiene como mucha gracia dibujar este ejemplo.
Listo. Entonces esto es uno de esos ejemplos típicos de integrales en donde hay que usar el teorema fundamental de integrales de línea. Ahora, a veces vamos a hacer un ejemplo como en abstracto de algo que puede pasar. Entonces, ejemplo. Supongamos que yo tengo la siguiente curva. Yo tengo aquí el punto inicial. Por acá tengo el punto final. Y Profe, una digamos, pregunta. sí, Entonces, ¿el significado físico de ese -1 es un trabajo negativo o qué? un trabajo negativo, sí. Ah, Eso listo. significa que cuando una partícula se mueve a lo largo de esta curva, de este pedacito de elipse, esta fuerza la está como empujando para atrás, ¿cierto? O sea, la fuerza está intentando hacer que la partícula no se mueva a lo largo de la curva. Eso es lo que significa un trabajo negativo. Un trabajo positivo significa que la fuerza le está ayudando a la partícula a moverse a lo largo de la curva. Y un trabajo igual a cero significa que la fuerza como que en algunos puntos le ayuda y cuando en otros puntos no le ayuda, entonces como que cancela los esfuerzos y eso le da cero. Listo. Listo, profe, gracias. Entonces digamos que yo quiero hacer la integral a lo largo de este camino C1. Bueno, entonces C1, si yo intento parametrizar C1, eso va a ser un problema. Entonces, eh, supongamos que F es un campo conservativo. Listo. Entonces nosotros ya sabemos por el teorema fundamental que si yo quiero hacer la integral de este campo a lo largo de este camino, pues no me importa qué tan raro sea el camino, ¿cierto? Pues eso porque solamente me van a interesar los puntos inicial y final. Pero eso es cierto siempre y cuando yo tenga una función potencial. Entonces agreguémosle otro problema a esto. Entonces, supongamos además que es muy difícil calcular un potencial de F. Difícil calcular un potencial de F. Listo. Entonces aquí tenemos dos problemas, como estamos como acorralados entre dos problemas complicados. Si yo quiero hacer esto por definición, me toca parametrizar ese camino. Eso es un problema, porque el camino está difícil. Y si yo quiero hacer esto usando el teorema fundamental, me toca calcular el potencial de esta función. Y estamos diciendo que eso también es difícil. Entonces, ¿qué alternativa tengo yo para resolver este problema? Una alternativa es, en vez de usar el teorema fundamental, uno lo que puede hacer es usar la invarianza de la integral, eh, la independencia de la curva, es lo que quiero decir. Es decir, en vez de, como f es conservativo, la integral es independiente de la curva y yo puedo integrar. En vez de integrar sobre este C1, yo puedo integrar sobre C2, que sea algo más sencillo. Entonces vamos a... em, se cayó esto. ¿Dejaron de escucharme en algún momento? No, profe. No. Bueno, pasó algo raro ahí, como que sonó como si me hubiera caído. Bueno. Entonces lo que podemos hacer para resolver este problema es cambiar la curva sobre la cual vamos a integrar. Entonces vamos a llamar C2. Entonces, en vez de usar
el teorema fundamental de integrales, integrales de línea, se puede usar la independencia de la curva para calcular la integral. Entonces, digamos, yo voy a decir la integral sobre C1 de f punto de r. Este es difícil porque toca parametrizar C1. Esto nosotros sabemos que va a ser lo mismo que f del punto final. Les tenía f del punto final menos f del punto inicial. Pero esto va a resultar difícil. Esto es porque calcular el potencial es difícil en este caso. Entonces la alternativa es cambiar la C, ¿cierto? Entonces esta era C1. Entonces uno lo que hace es integrar sobre C2 de f punto de r. Bueno, ahora yo no les puedo garantizar que esto es fácil, pero por lo menos tiene chance de ser más sencillo que la integral sobre C1, ¿cierto? Porque la parametrización de C2 es pues, la parametrización de una línea recta. Entonces esta puede ser más fácil. Listo. Entonces tengan en cuenta que esto del teorema fundamental y de las integrales de campos conservativos, uno tiene, ya es cuestión de que ustedes utilicen las herramientas con un poquito de creatividad, ¿no? Es como, bueno, yo ya sé que tengo esta propiedad, entonces puedo hacer tal cambio, lo que sea. A veces también, digamos, dependiendo de cómo sea este campo vectorial, es posible que uno se dé cuenta como que la mejor trayectoria sea digamos que sea un medio círculo. Listo. Entonces ya esos son ejemplos muy específicos. Le toca a uno pues ponerse a revisar caso por caso qué es lo que está pasando. Pero digamos que en términos generales uno puede hacer cosas de este estilo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces yo creo que voy a dejar ahí por hoy porque ya lo que sigue es un cambio de tema un poquito drástico. Porque ya vamos a dejar de hablar de curvas y vamos a empezar a hablar de superficies, integrales de superficie. Y bueno, dejemos así entonces por hoy, ya hablamos ya la próxima semana. Listo, paremos esto. Con gusto, que estén bien. Gracias, Gracias, profe. profe.